Boston Red Sox va al mercado en busca de lanzador a priori de primera base, según ha dicho recientemente Kyle Breslow, director de operaciones del equipo, conocido y siempre en medio de la polémica por las adquisiciones, cambios, compras que suele hacer. En medio de una semana fundamental o de unos días fundamentales por la fecha límite de cambios que ya se está acercando con Boston Red Sox, que parece que ha encontrado nuevamente el rumbo y que ahora mismo está en posición de comodín, de luchar por el comodín, y en posición incluso todavía de soñar por ganar la división. ¿Por qué no? Pues Kyle Breslow ha advertido que Boston Red Sox va a reforzarse antes de la fecha límite de cambio. No dude usted quizás que haya alguna salida importante, y ha señalado que los puntos más importantes en los que se va a reforzar el equipo pues van a ser entre los lanzadores abridores y un primera base, un puesto de la discordia desde que comenzó la temporada. Vamos a abordar las posibilidades, lo que podría haber en el mercado, algunas sugerencias posibles en el mercado, ¿cómo no? Y también qué podrían aportar o no al equipo. Primero, Boston Red Sox parece necesitar lanzador abridor debido a los constantes problemas que ha tenido en la rotación, una rotación que ha tenido serios problemas con algunas de sus piezas, que ha tenido lesiones importantes que los ha mantenido lejos de la temporada, de hecho algunos de ellos fuera por tiempo completo. La pieza fundamental de esta rotación, el as de la rotación, el lanzador más estable ha sido evidentemente Garrett Crochet, pero necesita apoyo y soporte detrás, y hay quizás no mucho, pero podría haber en el mercado vía cambios, dependiendo de los equipos que ahora mismo se queden o no se queden fuera en la contienda por el comodín, pues podría haber algunas piezas interesantes. La otra posición que irían a reforzar sería la primera base. ¿Por qué la primera base? Recordemos que Triston Casas está fuera desde hace muchísimo tiempo y el equipo ha tenido que ir cubriendo las bajas, improvisando con Abraham Toro. Romy González ha tenido que mover algunas piezas ahí para poder cubrir la primera base. De hecho, recuerden incluso aquella polémica con la sugerencia de mover o no mover a Devers a la primera base. Todo lo que hubo alrededor de la primera base. Christian Campbell, uno de los grandes prospectos de Boston Red Sox, que se estaba preparando para cubrir también la primera base. O sea, alrededor de la primera base hay, vamos a decir, una especie de hueco, y Boston Red Sox parece que intentará ir al mercado también vía cambio para traer a alguien a cubrir esa posición. Esto fue lo que dijo Kyle Breslow. Ahora, ¿qué podría haber en el mercado o qué no para Boston Red Sox? Bueno, primero, todo depende, como hemos dicho, por estos días, de cómo estén los equipos que podrían ser posibles vendedores antes de la fecha límite de cambio, porque depende de equipos que estén fuera de la contienda por el comodín, por la postemporada, muy lejos, o estén cerca aparentemente de quedarse fuera de la contienda. Estamos hablando de una serie límite de juegos ahí pequeña, en la que cualquier movimiento positivo para esos equipos los sacaría de la lista de vendedores, y cualquier movimiento negativo los volvería a poner en la lista de vendedores. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, Arizona Diamondbacks tiene algunas piezas muy interesantes que podrían encajar perfectamente en Boston Red Sox y que han sido mencionadas por algunos especialistas de MLB como posibles piezas a encajar, como estábamos diciendo, en Boston Red Sox. Uno de ellos es, es Kelly, el lanzador abridor de los D-backs, lanzador abridor experimentado de Merrill Kelly, que tiene 36 años en estos momentos, ya es un veterano bastante experimentado en Grandes Ligas y que está en medio de una buena temporada. Merrill Kelly en estos momentos, vamos a decir que no es de los lanzadores más abridores que hay, lanzadores más veloces abridores que hay en Grandes Ligas. De hecho, su recta promedia unas 92 millas, es una de las más bajas para los lanzadores abridores con más de 110 entradas, pero lo que es cierto es que hay que decir que es dominante, que suele usar sus lanzamientos bien con colocación, suele usar bien su cambio, y esto ha llevado a que tenga 21 aperturas en estos momentos. De esas 21 aperturas, 12 son aperturas de calidad, algo bastante interesante. Además de eso, lanza para 3.32 como promedio de carreras limpias. ¿Qué tiene quizás en su contra? Que va a ser lanzador agente libre cuando termine la temporada, por lo cual el equipo que lo adquiera lo estaría adquiriendo para esta temporada y tendría que dejarlo ir o hacerle un pacto para que se quede. O sea, sería una especie de refuerzo, como estamos pensando, que suele ser muchas veces en esta fecha límite de cambio, refuerzo para intentar llegar o dar el impulso a la postemporada. En contra también, que puede ser que haya varios equipos peleando por él. De hecho, se dice que estaba en un megacambio por puesto de Arizona con los Yankees para dejarlo ir junto con Eugenio Suárez y otro lanzador a cambio de un paquete de prospectos. Pero es uno de los buenos lanzadores abridores que hay ahí para intentar ir por él.
Otro lanzador abridor muy interesante de los Piratas es Mitch Kelly. Estamos hablando de un lanzador abridor muy interesante. O Mitch Keller, perdón, lanzador abridor muy interesante que en estos momentos podría encajar también en el equipo de Boston Red Sox. Es más joven que Merrick Kelly, lanza para también más, como promedio, más de 3 de carreras limpias, pero ha estado en una buena temporada últimamente y de hecho en las últimas aperturas, según las estadísticas, ha mejorado muchísimo. Podría ser también una opción interesante, habría que ver evidentemente cómo encajan estos cambios o qué se podría ofrecer a cambio, pero ahí tienen ustedes a Merrick Kelly y Mitch Keller, dos posibles lanzadores abridores derechos que podrían llegar a Boston Red Sox vía cambio para reforzar la rotación y unirse a lo que ya tiene el equipo. Y la otra pieza muy interesante que creo que encajaría perfectamente en Boston Red Sox en caso de que Arizona se quede fuera de la pelea por la postemporada sería un primera base que en estos momentos tiene 13 jonrones y 58 carreras remolcadas. Le batea 310 a los derechos y 256 a los zurdos y es Josh Naylor, conocido primera base zurdo. Además, o sea, vendría como que ideal, como anillo al dedo para la primera base de Boston Red Sox si es que efectivamente Boston Red Sox decide buscar un primera base para reforzar el equipo, como dijo Kyle Breslow. Sería una apuesta muy interesante Josh Naylor, porque si es un primera base conocido, capaz de batear más de 30 jonrones en una temporada. Esta temporada no tiene ese paso ideal para llegar a los 30 jonrones, pero estamos hablando de poder. Tiene 13 jonrones, 58 carreras remolcadas y no batea para nada mal. 256 contra los zurdos y más de 300 contra los derechos. Sería otra pieza interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Arizona parece encaminado a ser un equipo vendedor y Boston, como ha dicho Kyle Breslow, sería un equipo comprador, porque en caso contrario de que Boston sea un equipo vendedor, ahí se está mencionando que hay una posible pieza de cambio para salir del equipo que es Jarren Duran, lo cual dejaría a Roman Anthony y a Ceddanne Rafaela Wilder Abreu en los jardines como principal todo el tiempo, quizás con algún intento de poner a Masakata Yoshida en los jardines, pero Jarren Duran sigue saliendo en los distintos titulares como posible cambio para salir del equipo, lo cual creo que sería lamentable, pero es un jugador que está controlado con un salario, digamos, bastante amigable y no sería descartado que esto pase. Entonces, Boston Red Sox finalmente va a estar yendo por lanzador, abridor y primera base. Ahí les dejé unas posibles ofertas o soluciones o encajes que podría intentar el equipo. Veremos si efectivamente Kyle Breslow se mueve por estas piezas, por alguno más. Hay relevistas también que podrían estar en el mercado, pero ahora mismo el equipo señala que su prioridad serían los lanzadores abridores y la primera base. Veremos si Boston Red Sox hace alguno de estos movimientos y termina reforzándose para intentar volver a la postemporada.